Hoy tengo el honor de tener conmigo al doctor Antonio Guillamón, es doctor en medicina, es médico también, catedrático de psicobiología y profesor emérito de la UNED. No todos los días se tiene el gustazo de tener a alguien así que pueda charlar conmigo y resolver dudas. Tengo en mano su libro, que para mí es una síntesis de su gran trayectoria profesional. Si leo el currículum, nos podemos tirar una hora leyéndolo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Cris. Dime. Pues Antonio, yo que soy súper fan de tu libro, que lo recomiendo a todo el que se quiera iniciar en el estudio de la identidad de género, creo que es una lectura fundamental. Pues preguntarte un poco, porque los médicos somos un poco borreguitos y todos al final acabamos siendo clínicos, haciendo el MIR. ¿Cómo te da a ti por meterte en investigación? Bueno, pues a partir de la tesis doctoral la hice sobre los mecanismos cerebrales y de la agresividad, esto con modelos animales, con gatos, ¿no? Y entonces me Ujú. empezó a gustar el tema, me atrajo mucho el tema del cerebro y la conducta y el control cerebral y hormonal de la conducta. Entonces hice la tesis doctoral sobre eso y luego hice una estancia postdoc larga en la Universidad de Oxford en el Departamento de Psicología Experimental y ya allí me decidí a estudiar las diferencias entre los sexos, ¿no? En la conducta. Y luego pues he Antonio, trabajado con... sí, Sí. perdona, disculpa, perdona, No, luego sigue. trabajo con modelos animales, es decir, fundamentalmente con roedores, lagomorfa, por ejemplo, pues, conejos son lagomorfa, ¿no? También felinos, gatos, es decir, viendo, me ha interesado siempre cómo se conforma un cerebro de macho y hembra en la naturaleza. Pero a partir de 2006 o 2007, es decir, pues me planteé cómo lo que había aprendido, es decir, de los controles eh, hormonales y genéticos entre las diferencias entre los sexos en la conducta, cómo lo podía aplicar a nuestra propia especie, a los humanos. Y entonces pues hice una estancia en el Clínic, bueno, la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, y ya en el Clínic, que hay una unidad de género muy importante, pues tuve opción de ver cómo era el tema del transgénero e iniciamos los trabajos en ese sentido, es decir, en dos líneas fundamentales, con resonancia magnética y estudiando el cerebro, midiendo las hormonas y luego pues también con las bases genéticas, eso antes y después del tratamiento hormonal de afirmación de género, Ujú. comparando pues hombres y mujeres cisgénero y hombres y mujeres transgénero. Vale, Antonio, para empezar el modelo, yo por recordar un poquito, porque yo el otro día pensando, digo, le voy a preguntar a Antonio si recuerda cuál fue su primer modelo animal en el que él estudió la identidad de género, porque estaba yo pensando en Freud de la anguila, que él empezó así, digo, ¿cuál será el modelo de Antonio? Modelo animal. Yo en animales nunca estudié el tema de identidad de género porque no, Vale, no es vale, posible. vale, Lo que sí estudiaba vale. eran las diferencias cerebrales en relación pues, con la conducta sexual de los animales. Y entonces, Vale, sí, ¿conductas sexuales que le atraía o cómo se comportaba a nivel no, sexual? es decir, la propia cópula, por ejemplo, La en propia. roedores, es decir, los Vale. efectos que tenían los tratamientos hormonales perinatales. Pero, ¿cómo, que llego yo también a la identidad de género? Hay otra vía, ¿no? Y es que en 1995, un investigador holandés, Dick Swab, publicó que en las personas transgénero estaban las mujeres concretamente transgénero, un núcleo cerebral que se llama el núcleo de la estría estaba feminizado. Mm. Entonces, para poder fundamentar el estudio y su hallazgo, se basó en experimentos nuestros con animales
en el núcleo de la estría, en ese mismo Del- núcleo que de, habíamos de la visto. estría, vale, vale, sí, vale. Entonces eso se basó en eso. Y nosotros habíamos visto en animales que en ese núcleo, pues resulta que también estaba, había diferencias entre machos y hembras, y que si lo lesionábamos con pequeñas lesiones, se producían variaciones en la conducta sexual, afectaba la conducta sexual de los machos. Y eso es lo que habíamos visto. Pero claro, en aquella época, Sí. en 1995, no teníamos un material, es decir, Swan lo había hecho con cerebros post-mortem, es decir, y claro, había conseguido pues unos 20 cerebros como mucho entre Mm, cis y mm, trans, ¿no? Pero mm. no, eso era imposible para nosotros continuar esa línea que había empezado Swan. Y cuando avanzaron las técnicas de neuroimagen, entonces dije, caramba, ahora sí lo podemos abordar, pero no con una perspectiva de buscar un núcleo, sino en un análisis global del cerebro, de conexiones, del estado de la corteza cerebral, etcétera, y ver cómo eso se podía asociar a, a, a la conciencia de ser hombre o mujer u otra variante. Vale, porque Antonio, estás hablando ahora del el proyecto que pudiste llevar a cabo, entiendo que en el Clinic, ¿no? Donde puedes tener acceso a la resonancia, ¿no? Con personas Sí, vivas, sí, eso, con sí, población, eso. Sí, sí. sí, sí, aquí está resumido todo lo... Vale. Antonio, preguntas difíciles. Eh, Me hicieron, ya te digo, el otro día, ¿cuándo se tiene conciencia un niño o una niña pequeña, conciencia de su identidad de género? ¿Tú qué dirías? Pregunta Bueno, pues difícil, ¿eh? es que esto Para mí muy es algo difícil. que es algo que es progresivo y hay que verlo desde la perspectiva de que nace una criatura, ¿no? Es decir, que hacia los, eh, yo te diría que hacia los 18 meses ya se tiene una conciencia del yo, primero del yo, Mm. de esa unidad que tenemos, es decir, eh, corporal y física y psíquica, ¿no? Y a los 2 años ya empiezan a haber conductas estereotipadas de género. Perdón, Y Antonio, has eso dicho a los 12, dos ¿no? años, En ¿no? A los chico y dos en años, chica. Ah, perdón, a dos. los dos Claro, digo, años, a los a dos, los a los dos dos, años. a los Porque dos, claro, primero es una conciencia del yo y eso se la conciencia empieza del ya a yo. formar entre los 6 y el año, y el año y como mucho 18 meses. Ya se tiene una ciencia de conciencia, ¿no? A partir de ahí hay conductas estereotipadas. Y a los 2 años eso está muy claro. Entonces, Mm, entre mm. los 3 años, depende esto de cada cultura y de las relaciones que ha tenido pues, una criatura con su ambiente, con la familia, etcétera, ¿no? Pero entre los 3 y los 3 años y medio es cuando ya se manifiesta la identidad de género. Y, y esa identidad luego lo que necesitas es estabilizarse, para lo cual Mm, necesita mm. también un periodo de rigidez. Y entonces se estabiliza entre los 4 y los 6 años, está estabilizada. Está Eh, estabilizada, ¿no? Es cuando se podemos decir estabiliza y se queda se estabiliza. de una manera bien establecida y hasta los 10, que los 10 años pues ya no es tan flexible, ¿no? Que diría yo, que a un niño le dices, eres una niña y no se enfada. No sé si me explico. Es decir, Los 10 o a años. una Sí, niña le sí, sí, dices, sí. eres un chico y no se enfada, ¿no? Estoy hablando el caso de personas cisgénero. En el caso de las personas transgénero, claro, en ese momento va a surgir, es decir, los mismos, es decir, será entre los 3 años y medio, pero vamos, quizá 2 meses antes, si me apuras, pero y luego también hay que ver si se estabiliza. Sí, Es decir, que eso esto es es importante un tema porque, de actualidad ahora sí, mismo, si se porque, estabiliza o no. bueno, sí, se tiene que estabilizar de alguna manera en una dirección o en otra. ¿Sabes? Mm. Entonces, eso es lo que es importante. Por lo tanto, de mi, en mi opinión,
hay que dejar al chico, a la chica tranquilo, ¿no? Es decir, para ver por dónde va a tirar, ¿no? Mm, mm, Inmediatamente decir, bueno, por aquí o por allí, ¿no? Es decir, sino el ver un poco que se estabilice, darle ese margen, es decir, para ver es por dónde va a tirar, ¿no? Sí, me está recordando ahora la ley que creo que hasta el 14 no permite la hormonación con consentimiento de los padres, lo cual creo que es una edad, bueno, depende, todo depende del chico o la chica, porque de la madurez, 14, vale, ponemos 14, 16 sin consentimiento, pero a los 14 uno está en la adolescencia un poco fluctuante. Es Bueno, complejo. Si quieres no nos metemos en eso, pero yo son sí, no, reflexiones vamos a mías, ver, ¿no? Digo, 14 años, sí, no, te voy a edad muy decir, complicada, ¿no? bueno, es que primero hay dos tipos de hormonación, es decir, es la hormonación que se puede iniciar que cuando se está en el estadio Tanner 2 o 3 Mm, de la pubertad, que entonces sería utilizando pues, unos bloqueadores de la pubertad, se llama, son de la hormona que va a empujar la producción de las gonadotropinas. Es decir, pues ese es un tipo de tratamiento que fue iniciado, pues como bien sabes, en Holanda, a mediados de los años 80, para frenar la pubertad, dar un tiempo de reflexión a los chicos y a las chicas, para ver ujú. por dónde querían ir, ¿no? Ahora, una vez que ha pasado eso, es decir, si ha pasado la pubertad o está ya al final de la pubertad, pues ya se empieza con un tratamiento para transicionar, es decir, pues de hormonas feminizantes para una chica trans o masculinizantes para un chico trans. Ahora, tengo que decir dos cosas. Uno, que el tratamiento con bloqueadores se ha visto, bueno, pues que no produce grandes problemas, digamos, clínicos. Sin Sí, embargo, porque perdona, Antonio, son reversibles, o sea, se puede dejar realmente hombre, claro, si se deja, reversible. sí, si se deja, inmediatamente pues empieza a funcionar de nuevo el hipotálamo, Mm, la hipófisis y a producirse la FSH, el LH y luego pues el ovario va a producir estradiol y progesterona y el testículo testosterona. Pero el tema es que se desconoce por completo la acción sobre el cerebro. Es decir, porque hay que pensar que el cerebro está en un proceso de desarrollo permanente. Es decir, aumentando pues una serie de parámetros y luego con los años y ya cuando vamos siendo más mayores van disminuyéndolos, ¿no? Pero el cerebro no se está quieto, ¿no? Y, y, por ejemplo, el grosor de la corteza cerebral depende de la eficacia de los receptores de andrógenos. Cuando funcionan bien los receptores de andrógenos, se va la corteza cerebral haciendo más fina, haciendo más fina. Esto no quiere decir que sea ni mejor o peor, ¿no? Estoy diciendo que hay diferencias. Pues eso es importante, ¿no? Es decir, y desconocemos cuáles son los efectos sobre la corteza cerebral o cuáles son los efectos sobre los grandes tractos que conectan zonas de la corteza. Y luego, con respecto a la hormonación con bloqueadores, hay que pensar que, dijéramos, que son genéticamente niñas que quieren frenar para ver si luego van a ujú. transicionar a hombres trans, a chicos trans, pues la pubertad les empieza antes, en las chicas empieza antes que en los chicos. Entonces, son una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Luego, el otro tratamiento, con hormonas, cuando ya pues, llega el momento en que ya se ha pasado teóricamente la edad de la pubertad, y aunque se le ha frenado, no se va a ver entonces que hayan crecido pues, las mamas, o que haya salido vello púbico y todo eso. O sea,
eso es lo que va a hacer el tratamiento. Pues luego viene el otro tratamiento, que es para masculinizar testosterona y para feminizar estradiol, y un antagonista o un bloqueador de los receptores de andrógenos. Pues ese otro tratamiento hay que distinguir entre el que va a recibir una mujer trans de lo que va a recibir un hombre trans. El tema para mí, el tema más complejo es el de la mujer trans. Está De la recibiendo, mujer trans es más complejo sí, para ti, Antonio. sí, va a estar recibiendo pues estradiol y acetato de ciproterona. Entonces, el tema es que lo que nosotros hemos visto es que ese tipo de tratamiento pues adelgaza la corteza cerebral y los núcleos subcorticales y produce una expansión de los ventrículos. Pues claro, eso no se había estudiado, ¿no? Y nosotros estamos intentando profundizar en eso para ver que no se le, para evitar los posibles efectos secundarios, es decir, negativos que pueda tener el tratamiento. Lo venimos estudiando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, y esto es importante porque hay un trabajo de Landon Hughes, publicado en la revista de Demographic, que es del año pasado, en el cual se ve que él estudia una población muy amplia de 4 millones de personas que están aseguradas en Estados Unidos. Y entonces ve que en el caso de las mujeres trans, estas personas a cualquier edad y por cualquier causa de muerte tienen más probabilidad de morir que una mujer cis, un hombre cis y un hombre trans. Entonces, eso... ¿A qué se asocia? ¿A qué este estudio es No, eso interesante? simplemente es el dato estadístico. ¿Eh? Es el Sí, dato pero estadístico vale. sobre mortalidad. Mm. Entonces, esto nos lleva a pensar que hay que extremar el cuidado especialmente de las mujeres trans. Y si eso añadimos que de vez en cuando aparece un meningioma, un prolactinoma en el cerebral, y no digamos algunos accidentes cerebrovasculares, pues entonces, claro, el Eso. tratamiento es necesario un control muy grande. Nosotros en una revisión del reciente ya hemos dicho que necesitan un control más exhaustivo, más frecuente y Las sobre mujeres, todo ¿verdad? Las mujeres trans. las mujeres trans y añadir pues al menos cada 2 años una resonancia cerebral. Por los prelaxinomas. ¿Y qué más has dicho, Antonio? Meningioma nos has dicho, ¿no? Meningiomas Meningioma también, ¿no? y luego accidentes cerebrovasculares, ¿no? Sí, eso me ha pasado a mí con alguna chica trans, con antipsicóticos y tal, tú sabes que engorda mucho. Sí, Cambiarle todo su tratamiento a lo que menos le engorde, porque ya de por sí la chica gana sí, peso con su sí, tratamiento, pues quitarle todo lo que le engorde, porque los antipsicóticos además en esto repercute, ¿no? En todo lo que dice sí, cerebrovascular. sí, O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, vamos. sí. Entonces, aquí Mm, el tema es que la visión que se da es que, una persona trans, todo, todo trastorno que pudiera tener, pues de depresión, ujú. o sea, disforia, depresión, ansiedad, es decir, incluso lo que mencionaba mismo, es, es reactivo al estrés de minoría. Sin Exacto, embargo, sí. esa es la idea que se tiene. Y no cabe Esa es duda, la idea que te... Vale, corrígenos. Sí. bueno, esa es la idea que se tiene, pero en muchos casos será así. Pero una persona trans no es inmune ni a la depresión, ni a la esquizofrenia, ni a nada, igual que una persona cis. No sé si me Claro. explico. Sí, sí, Entonces, sí, sí, claro. lo que es importante es, antes de que tome una decisión, el ayudarle a explorar la cosa, el tema. Eso Porque, es. porque si no, primero hay que tratar algo y luego facilitar la transición. Esa es mi opinión. Sobre todo porque el tratamiento, pues en fin,
funciona, pero tiene sus efectos colaterales que son negativos. Claro. Claro, Antonio, pero ¿y si la persona trans, como tú dices, no tienen yo siempre digo, no tienen el gen mutado de la mala salud mental? Le puede tocar una psicosis como me puede tocar a mí, pero la Sí, cosa es, ha transicionado y entonces enferma. Ahí es cuando tenemos que cuidar qué tratamiento les ponemos. sí, sí, ahí hay que, Sobre todo en las mujeres, como tú bien sí, dices. sí, porque hay mayor vulnerabilidad en este tipo de cosas, más en la mujer trans que en el hombre trans. Entonces, Ujú, luego también hay que tener en cuenta cuál ha sido el inicio de la disforia, si fue ujú. prepuberal o pospuberal. O sea, la pubertad marca, eh, eh, por lo menos hay una gran cantidad de tíos que lo ven así. Es decir, la pubertad marca dos tipos diferentes de transgénero. Es decir, y la verdad es que nosotros hemos estudiado fundamentalmente, nuestro grupo, las personas con comienzo temprano, es decir, Ujú. antes de la pubertad y todo esto que han seguido su camino, etcétera, ¿no? Pero hay otras personas que sienten la disforia después de la pubertad o durante la pubertad, o sea, entonces, esos Efectivamente. son casos posiblemente el origen es diferente, es muy diferente. Mientras que el primero, lo de comienzo temprano, parece que es un tema de desarrollo, es decir, de diferenciación, ya, tal como yo lo veo un poco en el libro, es decir, que se diferencia un cerebro para acoplarse, es decir, a un modelo social, de hombre, de mujer u otra variante. Eso es lo que propongo en el libro, donde se conjuga tanto la parte biológica con la parte social y la interacción. Bien, pero en el caso de los de comienzo más tardío, es decir, postpuberal, pues él no empieza, dijéramos, pues, yo soy niño, soy niña, ¿eh? Y voy por este lado, sino a lo mejor pues comienza con, con un erotismo transvestista, ¿sabes? Y que Ujú. se activan sexualmente pues, utilizando ropas femeninas, el crossdressing, es decir, todo esto. Entonces da la Crossdressing. impresión de que viene de otro lado. Antonio, volviendo al libro, esta pregunta es fácil. ¿Qué capítulo has disfrutado más primero? Pues, ¿quieres que te sea sincero? Lo he pasado bien con todo el libro, Con todo, porque con lo todo. he pasado bien con todo el libro, ¿no? Porque el primer capítulo tenía que hacer una síntesis de, para un lector que aterrice sobre esto, tengo que hacer una síntesis de conocimientos generales sobre el cisgénero y el Ujú. transgénero. Pero luego, Te paro un segundo, Antonio. Por eso, mucha gente que le interesa el tema, ¿qué tal? Literatura base, o sea, es que es como sentar las bases, ¿vale? Yo puedo, ahora por ejemplo estoy estudiando uno de medicina transgénero, ¿vale? Es la práctica clínica, pero yo sin unos conceptos para entender, pues lo que tú dices, ¿no? Ese cerebro, esas diferencias, no sé, se me queda corto, ¿no? Si yo no sí, siento las bases anatómicas, fisiológicas, no sé, bioquímicas, sí. eh, no sé, me gusta No, que se empiece por aquí el estudio, ¿no? sí, De sí, ese no, tema. exactamente. Mira, el libro está estructurado de la siguiente manera. Es decir, un primer capítulo de introducción sobre el tema del Mm, cisgénero y transgénero, pero sí, luego, mira, todo lo que pasa en el cerebro. O sea, que no. Y nuestro cerebro no es una tabla rasa, donde llegue el ambiente y nos va escribiendo cosas. Es decir, sino que en nuestro cerebro, pues, se va diferenciando sexualmente también. Es decir, hay unas cosas que hay que tener muy claras.
todas las células de nuestro cuerpo tienen sexo, en el sentido de los Esto es muy cromosomas. interesante, Antonio, súper En el interesante. sentido de los cromosomas. Sí. Ujú. Es decir, que o unas son XX y otras son XY. Y entonces, el cerebro de una mujer, es decir, creo, biológica, pues es un cerebro que es una mezcla de, primero, no tiene el cromosoma ahí, y por lo tanto una serie de genes que no son homólogos con el cromosoma X funcionan solamente en los chicos. Es decir, y las chicas luego resulta que tienen dos cromosomas X, pero uno de ellos se silencia. Pero una vez se silencia el del padre, otra vez es el de la madre, con lo cual el cerebro es un mosaico. Entonces, ya eso es importante, ¿no? Es decir, para entender la diferenciación sexual del cerebro. No solamente las hormonas, sino también los genes están interviniendo ahí. Pero también hay otra cosa, y es que los genes no actúan de una manera inexorable porque están en relación con el ambiente, no solamente corporal nuestro, y la regulación que producen otros genes, unos genes sobre otros, sino también del ambiente. El ambiente actúa sobre nuestros propios genes y, y determina de una manera cuáles son los que se silencian y cuáles son los que van a activarse. Esto es, en realidad lo que nos funciona es el epigenoma. Eso se llama el epigenoma. O sea que eso es lo que está ahí. Y he procurado en el segundo capítulo montar la diferenciación sexual del cerebro teniendo en cuenta los aspectos Efectivamente, genéticos y epigenéticos. El siguiente sí, capítulo me meto con las bases genéticas, ¿no? con la genética, sí. Y entonces te voy a decir, hasta prácticamente el principio hasta los años 2005, 2006, es decir, todos eran estudios de gemelos. Pero a nosotros lo que nos interesa son los estudios de la genética molecular, es decir, la existencia de polimorfismos, de metilaciones del ADN, etcétera, y su asociación a personas cis o trans. Bueno, pues eso es de lo que va el capítulo tercero. Y el cuarto es algo que, claro, la naturaleza nos proporciona, eh, eh, con los intersexos, nos proporcionan una visión de cómo las hormonas y los genes pueden asociarse a la identidad de género. Tienes, por ejemplo, en el caso de insensibilidad a los andrógenos, pues un individuo que es XY, se desarrollan los testículos, pero produce testosterona, pero su testosterona, sí, su testosterona no Antonio, es. el más estudiado por mí, o sea, te quería decir que, a ver, ni que yo fuera experta, ni mucho menos, pero el del 4 mi favorito. Mi favorito porque he aprendido, o sea, he aprendido un montón del cuarto capítulo. Me ha encantado, o sea, de verdad, Es que es un capítulo intermedio para que se vea en nuestra sí, especie. Nosotros de lo verdad. podemos hacer. Tenemos casi Mm, casos que son como si fueran experimentos naturales, ¿no? O sea mm, que, pues, se nace con XY, se producen, eh, se van a formar unos testículos, van a producir testosterona, pero como los receptores de la testosterona no funcionan, pues resulta que lo que se desarrolla es una chica. Y luego, cuando ya sí, es sí, mayor, sí, como no sí. aparece la menarquia y todo esto, se investiga y caramba, aparece Investiga, que efectivamente. es XY. Pero ¿cómo se ha Vamos a ver. desarrollado? Sí, ahí ves. Sí, esa foto, ¿no? De los Sí, esa genitales es una foto ambiguos. clásica de la Sí. literatura, ¿no? Es una Mm, foto clásica de la literatura y he hecho un esquema donde se ve la masculinización y feminización de los mm, genitales en una dirección o en otra. El problema ujú. está ahí es en los ambiguos, en los genitales ambiguos, que por donde se va a decantar la identidad de sexo. Pero lo que más o menos vengo a decir que lo mismo que pasa en los genitales pasa en el cerebro, ¿sabes? Es decir, que el desarrollo es que la diferenciación no solamente se produce en los genitales, sino se produce en todos los tejidos del organismo. No tenemos la misma piel tú y yo. Es decir, y se ve cómo es diferente la piel femenina
de la masculina, la musculatura, el desarrollo de los huesos. De los huesos. Claro. Y mira, yo doy un curso en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la diferenciación sexual del cerebro y la conducta. Y la primera clase que doy, porque la gente a lo mejor dice, bueno, eso de que hay diferencias y todo esto, pues alguna cosita puede haber por ahí, pero no es importante. Pero la primera clase, ¿sabes? Utilizo una cosa, utilizo los datos de la farmacocinética y la farmacodinámica. Es decir, la farmacocinética es como es decir, un principio activo, pues se absorbe, se distribuye por el cuerpo, se metaboliza, va a actuar sobre unos receptores, va a hacer y luego se va a excretar. En todos los niveles hay diferencias entre los hombres y las mujeres. En todos los niveles. ¿Y por qué? Porque hay mayor contenido de agua en todo el organismo en los hombres que en las mujeres. El output cardíaco es diferente. Incluso las proteínas a las que se va a oír el principio activo y que va a trasladar por todo el organismo en la sangre, pues no es que sean diferentes, sino hay diferentes cantidades, sea un chico o una chica. Y luego el sistema de metabolismo, la fase 1 del metabolismo, la fase 2 en el hígado, pues hay diferencias en las enzimas. Entonces, cuando uno tiene esta perspectiva, y luego en la mujer tenemos varias situaciones. Si está gestando o no está gestando, si está tomando contraceptivos orales o no. Entonces, eso no lo he abordado ahí. Pero sí te lo saco ahora para expresar que es muy importante el estudio de la diferenciación sexual, es decir, ¿no?, de todo el organismo y especialmente del cerebro. ¿Por qué? Porque al final, si no, la mujer sale sobredosificada. Todo está montado, toda la farmacología para hombres de 70 a 75 kilos. Las dosis, y tú no verás nunca, es decir, verás en un prospecto de un fármaco diciendo, muy bien, si está usted embarazada, consulta a su médico, lleve cuidado, lo que sea. Pero no te dice si está tomando contraceptivos. Es decir, y no te está diciendo cuáles las diferencias farmacodinámicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas, si es un hombre o una mujer, ¿sabes? Sí, Bueno, sí, Antonio. bueno, yo lo que te vengo diciendo es que al no tener en cuenta las diferencias entre los sexos, pues resulta que las mujeres están sobredosificadas, es decir, farmacológicamente, y reciben más medicación posiblemente de las que necesiten. Y, aunque eso yo no lo trato en el libro, pero sí quería estresar la perspectiva nuestra de la diferenciación sexual del organismo y especialmente la del cerebro, que es lo que trato en el último capítulo. El último capítulo, sí, el 5, porque el 5 donde estoy yo ahora mismo. Sí, cuéntanos del 5, Antonio. Las bases cerebrales, efectivamente, muy interesante. Pues mira, lo que intento ahí es todos los trabajos que hemos publicado, es decir, en revistas internacionales sobre las bases cerebrales, el hacer una traslación a nuestro idioma para que llegue a las personas que estén interesadas en el tema. Y nosotros lo que hemos hecho es el cerebro con técnicas de neuroimagen a nivel morfológico y a nivel funcional. A nivel morfológico, pues hemos estudiado el grosor de la corteza cerebral y la conectividad de los grandes tractos cerebrales. Y con eso lo que nos dimos cuenta es que hay 4 tipos de cerebro, es decir, hombre cis, mujer cis, hombre trans y mujer trans. Siempre que hablo de hombre y mujer trans me refiero a los binarios, son los que hemos Sí, estudiado. estamos hablando de binario. Los no binarios Está bien aclararlo. no los hemos estudiado. Pero entonces, sí. ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo vemos nosotros
desde el punto de vista de la masculinización, feminización, de masculinización o de feminización del cerebro, pues el cerebro, yo al principio me pensaba que el cerebro de una mujer trans iba a ser femenino, pero no es el cerebro propio de mujer trans. Es decir, ¿Qué donde hay... diferencia hay, Antonio? ¿Son sutiles? No, pues no son, bueno, no son sutiles, eh, es otro tipo de cerebro, es un cerebro donde hay rasgos en una mujer trans masculinos, femeninos y demasculinizados. Es decir, por ejemplo, la corteza Sí, más. cerebral es femenina. Sin embargo, los tractos de comunicación, pues Ujú. las medidas que hemos tomado son, dijéramos, masculinas, perdón, masculinizadas. Pero luego los grandes parámetros, por ejemplo, el volumen, el conjunto de la sustancia gris, el conjunto de la sustancia blanca, es un masculino. Y en las mujeres trans pasa lo contrario, es decir, una parte es masculina, otra está defeminizada y otra es femenina. Depende de lo que uno mida. No es por zonas, sino depende de las medidas que uno tome. Por lo tanto, ni es un cerebro que está totalmente masculinizado o totalmente feminizado, pero sí es un cerebro que es suficiente para, para, para tener la conciencia de ser hombre o mujer. Eso es Que es lo es, importante al final. ¿qué es lo importante? Pues mira, eso mismo que hemos visto y hemos publicado a nivel morfológico, a nivel funcional también lo hemos visto. Sí, sí, A sí, sí. nivel funcional, es decir, Ahí, de las redes funcionales, es decir, hay redes funcionales de la atención, sensoriales, visoespaciales, frontoparietales ejecutivas, por defecto neuronal, etc. Y hemos visto cómo se interrelacionan unas redes con otras dependiendo de la identidad de género. Y ya en los análisis globales del cerebro, estudiando, por ejemplo, se transmite la información de unas regiones a otras del cerebro, pues hemos visto que hay también otros 4 fenotipos, ¿no? O efectivamente. endofenotipos. Por lo tanto, es decir, es casi una cosa ontológica, ¿no? Es decir, es que es una manera de ser, es una conciencia de ser, con una base que es biológica, en interacción con la sociedad, es decir, con los modelos, es decir, de hombre, de mujer o de otra variante. Eso es lo que al final pues comentamos en el libro y un poquito sobre el sujeto de autor. Antonio, para finalizarte, aunque sea reiterativo lo acabas de decir, podríamos decir que, porque cuando hablas de 4 cerebros, entiendo que uno es hombre cis, mujer cis, Sí, otro sí, es mujer trans y otro es hombre trans. sí. Podríamos hablar de 4 tipos estudiados del cerebro, ¿no? Por las Bien, sí, diferencias efectivamente que has hablado. sí. Vale. Y eso mismo, Sí. sí, pero a nivel, eh, a nivel de los efectos del genoma y el epigenoma, también los podemos diferenciar. Un También. poco más complejo, pero Sí, también. es más complejo porque yo era te iba a lanzar para terminar. La identidad de género está en el cerebro y tú imagino que me dirás, ¿y dónde te mete el epigenoma y dónde te mete el ambiente y dónde te, no sé, sería muy Bien, te voy a decir. reduccionista? Es sencillo. Mira, los genes, es decir, y el epigenoma, que son los genes que Ujú, por acción de otros genes o del ambiente, pues unos se silencian y otros se ujú. activan, es decir, es lo que marca el funcionamiento. Los genes es como el teclado de un piano. Y ese teclado del piano uno toca una sinfonía o toca otra, dependiendo de los efectos del ambiente y de otros genes. No sé si me explico. Es decir, Sí, y sí, sí, eso, claro, y se eso es expresan o no lo se que, expresan. sí, Sí, entonces, y eso es lo que genera un desarrollo y diferenciación de todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Es vale. decir, entonces, tú me dirías, ¿dónde está?
La identidad de género, pues me preguntan a veces, digo, olvídate, la identidad de género está en todo el cerebro. No sé si me explico, porque la forma que tienen de relacionarse unas redes neurales con otras y de gestionar la información que nos viene del propio cuerpo y del ambiente es específica de un fenotipo, de otro y de otro. O sea, por lo tanto, no puede decir, está aquí o allí. Es decir, no tiene sentido. Es No decir, tiene sentido, ¿no? Sería muy no, reduccionista, creo yo, sí, ¿no? porque Decir cerebro. claro, porque tú date cuenta, la gente dice, cuando se enfada la rabia, dice la amígdala, es decir, o para la memoria Claro. el hipocampo, son importantes. Es una manera de ver el cerebro, que el cerebro tiene unas zonas que son segregadas para algunas funciones. Pero lo importante del cerebro es la acción integradora de las funciones segregadas, la conectividad. Por lo tanto, es decir, no toda la, dijéramos, génesis de la rabia está y del enfado está en la amígdala, eh, sino en la gestión general. Lo mismo sucede en la identidad de Vale, género. No es algo que está aquí o allí, sino que está en todo. está en Y todo. Vale. como consecuencia de Dejaré de ser reduccionista. ¿eh? De, no, está en todo, claro, involucra lo que tú dices, redes de conexión, que al final no es cerebro, hay una zonita que marca tu identidad de género. No, Exactamente, no es tan exactamente. simple, Sí. no es tan Bueno, simple. hay una teoría de una colega nuestra en Karolinska que dice que están afectadas las conexiones frontoparietales, pero eso Ujú. no, están más débiles, dijéramos, cuando digo débil o fuerte no quiero decir que sea mejor o peor, son diferentes las conexiones frontoparietales, por ejemplo, en los hombres transgéneros. Pero es que no depende todo de una conexión, porque nosotros hemos visto que Claro, esas claro. dependen de 7 u 8 o 10 conexiones más que están interrelacionadas. Por lo tanto, es decir, eso no sería significativo, ¿no? Ujú, ujú. Es que es complejo, pero al mismo tiempo también muy ilusionante, porque es decir, uno está tocando cuando estudia esto la base de nuestra propia naturaleza, porque Es muy interesante, sí. nuestro yo no Dime. es un yo neutro, es decir, como nos saca habitualmente la filosofía. Habla del yo, pero nuestro yo tiene identidad. Nuestro yo, que es identidad, tiene un género, porque se forma a partir de nuestra percepción de nuestro propio cuerpo, incluidos los genitales, las mamas, es decir, las impresiones internas que tenemos del cuerpo y cómo comparamos nosotros nuestro cuerpo con otros cuerpos y con cuál nos identificamos, con quién nos identificamos. Por tanto, nosotros lo que hemos dicho ya en algunos trabajos, en inglés, en revistas científicas, lo que hemos dicho que es un yo con género, es decir, es un gender self, es lo que decimos en inglés, ¿no? Un gender, ¿cómo? Gendered self. En español Ah, sería un gender self, palabrota. Sí, gender self, ¿no? self Self, es el yo, ¿no? vale, En español sería un yo generificado o algo así. generificado, vale, vale, vale. Está bien aprender Bueno, pues son los términos en auge. este Oye, término, bueno, Antonio, pues sí. sí, no, no, está estupendo. Oye, Antonio, exclusiva, ¿habrá segunda parte de los proyectos que sé que tienes en marcha? ¿Sacarás segundo libro? Pues mira, en este momento una segunda edición que está en inglés, se está traduciendo. Bueno, Ah, bueno, el bueno, libro va a volver a salir, pero va a volver a salir en inglés. Yo supongo que vale, vale, para vale, 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 vale. octubre o así, ¿no? A ver, realmente es muy reciente, yo te decía, porque sé que Sí. sigues pidiendo proyectos, pues no sé si No, tienes eso sí. intención de identidad de Hombre, género punto me dos. gustaría que el proyecto actual que tenemos es estudiar el cerebro en chicos antes de que empiece el tratamiento con Ujú. bloqueadores en chicos y en chicas, ver el Sí, efecto del tratamiento de los bloqueadores sobre el cerebro, ¿no? Y eso es también vale. a nivel psicológico, es decir, cómo afecta. Eso es lo que, pero eso nos va a llevar 3 años lo menos, ¿eh? Ya te iba a decir, estaba yo pensando, esto para unos papers y para un libro, esto es largo, el Sí, proyecto, más luego redactar el libro. sí, no, sí, más o Bueno, menos, sería así, ¿no? Pero
en esas estamos. Es decir, el grupo que me toca, pues, Antonio, ¿se puede decir la edad? Porque la es mía, pues, asquerosamente no, o joven. sea, sí, mira, te voy a decir una cosa. Con los años uno se da cuenta que lo importante es cumplir años, ¿sabes? ¿Eh? Y si yo voy a cumplir en unos días 79, o sea que no, con Pero, 7, ojalá, pero, 7, vamos, 9, con 15, 79. vamos, le das 3.000 vueltas a los de 15 o a los No, de es cada uno 18. a su edad es esto. Si uno tiene, en fin, pues Envidiable, total. la, Oye, la- Antonio, la suerte de vivir dime, bien, es decir, de tener una cierta salud, pues no hay. una cierta salud y una cierta también, tú no paras. El tener la mente activa al final es un factor, yo creo, de pronóstico de conservar memoria. Estás fenomenal de memoria, estás activo, te cuidas, haces deporte. Yo No, todos mira, te voy firmaríamos por a estar decir, como tú, Antonio. el secreto es tener objetivos. Y aquí Es hay un tener efecto. objetivos, tener motivaciones, Y ¿no? entonces, sí, Sí. exactamente, porque si tú tienes, Mm. primero, eh, primero es que el objetivo es intentar indagar en esto y sobre todo, es decir, mejorar el tratamiento. Entonces, eso es un objetivo que es importante y que puede ser útil a muchísima gente. Y Efectivamente, sí. en el fondo, no haber perdido, no perder la curiosidad, Mm. de saber cómo Ujú. funcionan las cosas y demás. Y esto es, todos tenemos un límite en nuestra vida que es temporal y un día desaparecemos y se ha acabado. Pero en ese tiempo, el aparecer donde uno ha estado, el haber podido profundizar y no perder la curiosidad, porque aparece un nuevo detalle, una nueva cosa, hay que interpretarla, y esto es así, y esto cómo puede ser, y se ve que eso Ujú. puede tener una incidencia pues, social y ayudar a una serie de gente todavía te motiva más. O sea que en realidad me siento afortunado, ¿no? Antonio, yo me quedo con una cosa que yo creo que, bueno, se podía, en la etapa personal en la que estoy, el que tu motivación lleve una implicación social de ayuda, en parte altruista, podríamos decir, ¿no? Porque tus trabajos también sirven, ¿no? En la práctica clínica, ¿no? Sí, vamos, yo No, pretendo que sirva en la práctica clínica, claro, ¿no? claro. Yo creo que es un plus de motivación, ¿no? Porque estoy haciendo un trabajo que ojalá ayude a muchas personas y más Sí, bueno, un colectivo que necesita muchísima ayuda. Así que yo creo que eso es motivación plus, todavía más para estar ahí, sí. creo, Sí, en no, mi opinión es personal. cierto, ¿no? Porque a mí me interesa mucho y estoy muy focalizado en los tratamientos, es decir, Sí, en los sí, sí, efectos sí, sobre el sí, sí, cerebro que no sí. se han estudiado. Es decir, y Mm, sobre eso hemos hecho modelos animales, no de identidad de género, sino sobre el efecto sobre el tejido cerebral de los tratamientos, ¿no? Y tenemos ujú, ahí ujú. una serie de trabajos publicados que de momento son los explicativos. Es decir, nadie sabe por qué dando tanto estradiol disminuye la corteza cerebral, pero nosotros de momento en los modelos animales que hemos hecho, es decir, lo que es que el efecto del estradiol es sobre el control de la cantidad de agua, fundamentalmente los astrocitos, que son los que mantienen el volumen eh, eh, lo que hace que nuestro cerebro, en nuestra corteza, sea más gorda, es el tamaño de los astrocitos. Si tú le estás dando un Ujú. tratamiento que disminuye la cantidad el metabolismo del agua en las células cerebrales y tiende a perder agua y a expulsarla por y a deshacerse de ella, pues claro, disminuye el grosor cortical y el volumen de los núcleos subcorticales y se expanden los ventrículos. Entonces, eso lo que hay que ver es que no va a afectar ni va a producir mortalidad neuronal. Y en esa es en la que estamos. De momento, en nuestro modelo no se produce, pero es un modelo limitado en el tiempo. Tenemos que ampliar. Antonio, disculpa, esto estás, a ver si yo no me he perdido. Estás hablando de las mujeres trans, lo que me has dicho de expansión Sí, ventricular, que yo me ha venido a la mente. sí, Expansión sí. ventricular igual a mal, eso no, bueno no es.
Bueno, hay algunos casos que hemos visto de ventrículomegalias. Va, va, Sí, ya, otros casos es pero hay aumento, pero no no es tan grande, algo ¿no? Pero beneficioso, ¿no? Tener los visto en ventrículos grupo, agrandados. Sí, date cuenta que nuestro análisis es en grupo. ¿Eh? va, vale. Y entonces, pero en algunos casos hemos visto ventriculomegalias. Es decir, y entonces, claro, eso no es Vale. ninguna tontería. Es decir, Claro, se claro, por estima eso me ha venido a la cabeza, digo, ventrículos agrandados, digo, que, esto pues, cosa regular. en general, es decir, se produce un agrandamiento de los ventrículos. Mientras que en los hombres Sí, trans, aunque no es, por nuestra muestra no es muy grande, ¿no? Pero lo que tienden es a disminuir los ventrículos. Es decir, hay vale. una compresión ahí. ¿Eh? Antonio, para que me sirva mi práctica clínica, yo hay un par de chicas que las llevo online, no son de Sevilla, pero tú me recomendarías, porque yo le pauto su prolactina cada X tiempo, su no sé qué, que le hiciera que yo le hiciera un volantito para su médico de cabecera, al menos una resonancia anual o bianual. ¿Con bianual vamos bien? Con bianual Porque esas sería chicas bien, no pero se es hacen, bueno ¿eh? tener una muy al principio del tratamiento. No, ya voy tarde, estas Pues chicas son bueno, pero de todas ya, maneras tendrías un control cuando ya, llegues. Pero ya, ya, ya. en el futuro yo haría una antes del tratamiento, para tener Claro, un panorama, pero es que a mí me han venido, y una adquisición que fuera para, no solamente de una corriente, sino que también pues tuviera algo del tensor de difusión, ¿sabes? claro, pero La Antonio, a mí es difusión. que la cosa de hacer los controles que a mí me han consultado ya transicionadas, entonces no lo decía tanto Ya, por el tema ventricular, sino por controlar el prolactinoma, posible meningioma, ¿no? Yo se sí. lo voy a empezar a pedir a las No, chicas. aunque hayan Sí, empezado ¿por ya, qué no? es decir, Sí, tú llevan ya sabes años, ya, llevan ya años. sabes el tiempo que llevan de tratamiento, ya lo sabes. Y eso de O sea, alguna llevan manera años. es el punto de partida, si no, no tendrían Pues ningún punto de perfecto, partida, perfecto. Sí, 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 sí. porque Me si no sirve tienen bastante. absolutamente nada, es decir, Sí, pues te viene bien. Es ese es decir, mi si tienen control algo, para lo has detectado claro, hace un tiempo, ¿no? Lo pues que tienes genial. Sí, es, sí, 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 sí. bueno, y eso es nosotros es lo que recomendamos, ¿no? Es decir, Es que fíjate lo que hemos ellas están en unidad de género. Bueno, una es vasca y otra es catalana, pero fíjate que no me han hablado nunca de que se le haya hecho resonancia. Entonces yo no es que no se hace, no se ya, hace. Porque mira, pues el por tema pedirla, te voy a decir, el tema del tratamiento de las personas trans, lo que se mide fundamentalmente, como bien sabes, es pues los lípidos, los glúcidos, sí, ¿sabes? sí, Es decir, exactamente, cómo está eso es. funcionando el hígado, si ha aumentado los eritrocitos o la fórmula leucocitaria como Es está. Pues, claro, es una cuestión que es muy básica. No sé si me explico. pero no Es sé, muy que básica alguien, para clínica, pero claro, es claro, decir, lo que sí se merece la pena es el ver qué está pasando en el cerebro. Es decir, lo mismo que hay que tener cuidado, es decir, con el sí, tema de los trastornos cardiovasculares. Es decir, sí, 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 me sirve. el pedir alguna cosita específica más para ver si hay más deposición de lípidos, es decir, de ese tipo de cosas. Bien, No. pero yo soy partidario de tener primero una y luego, pues quizá cada 2 años. ¿Eh? Es Pues se decir, las le voy a hacer una notita a su médico la próxima vez que la atienda y me parece muy interesante. Les voy a pedir una resonancia. A mí todo esto me encanta y así, bueno, creo que nunca se le ha pedido. Pues mira, oye, ojalá no encuentre nada, pero se la voy a pedir, bueno, Antonio. Gracias sí, por la pero quítales recomendación. el miedo. Voy a decir, ahora me voy a meter en la cabeza a ver qué me pasa. ¿No? No, 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 sino que Explícaselo. por Explícaselo que rutina, hay ¿no? mayor incidencia de trastornos Exacto. cardiovasculares y para Sí, 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 sí. tener un control ya siempre, ¿no? Se lo voy a pedir. Me has dado, sí, te lo agradezco, la verdad. A los chicos, no, de primera, pero a las chicas que tengo sí se las voy a pedir. Me has dado una buena idea.
Oye, Antonio, Mm. yo me he quedado, tú sabes, la tarde o la vida entera hablando contigo, pero vamos a terminar. Bueno, claro, Te invitaré si otro día en tu agenda podemos para que nos cuentes sí. si quieres cómo va el proyecto cuando la empecéis de bloqueadores puberales o para lo que sea. Siempre hablar contigo, tú sabes que para mí es un lujo y no es Bueno, broma. el lujo es para mí, ¿eh? ¿Sabes? Y el que te interese pues Tú lo el sabes. libro y lo que pueda decir, pues es algo que Y siempre se me hace aprende sentirme contigo. bien y es una cosa que me halaga. O sea que muchas gracias a ti, ¿eh? Es decir, Pues nada, Antonio, te mando un por- besazo y que ah, no es porque sea mi amigo y le tenga mucho cariño, pero de verdad, quien quiera empezar, que empiece, por favor, la casa por los cimientos. No nos vayamos, empecemos no, con la casa por eso, por, sí, por lo que viene aquí. Eso es, quien esté interesado en el tema. Bueno, bueno, Antonio, que te sigas no, cuidando también y y tú hablamos. también, Un ¿eh? besazo muy grande y muchas gracias Vale, por un beso y colaborar, cuídate ¿vale? mucho. Un abrazo. Adiós. Chao, Antonio. Chao.